sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la prueba, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Camino al Calvario va, sufriendo la prueba de maldad. La gente sin piedad ni amor se burla
expiró el ser, aquel que el mundo despreció. Cae en nieblas, tiembla la tierra, pues era el Hijo de Dios que me amó. Me pregunto quién será ese hombre que al sepulcro descendió. Dios del cielo, dímelo, si es mi guía y mi luz, si es aquel quien dio su vida por mi culpa en la cruz. Veo entonces a ese hombre allá, herido con cruel impiedad, su costado traspasado está y su sangre gorgoteando va sin cesar. El divino Emmanuel, que naciera en Belén, es Jesús, mi Señor, es mi guía y mi luz, quien redime con su sangre derramada en la cruz. Es Jesús. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado. Helo aquí, viene por ti. Despierta y ábrele la puerta. No vaciles, ya está aquí y te ama, no lo hagas esperar. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado, escúchalo y míralo e inclina a él tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y tu hermosura él deseará. Levántate y escucha su voz, vístete y
pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque soy cargó sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel, y así su vida él entregó. Amó como ninguno amó Jesús, dejó en cada paso su eterno amor, mostró ser obediente hasta morir, y así humildemente sufrió. Mi buen Jesús, herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él dio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a él. Herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él vio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a él, y así reinar junto a él, y así reinar junto a él.
Gracias a Dios por su palabra, que podemos nuevamente estudiar juntos. Gracias a Dios porque podemos tener este tiempo que el Señor nos da para conocerle más, un tiempo que debemos aprovechar bien. Cada instante que pasa es un instante menos para el encuentro con el Señor. Cada voluntad, cada deseo, todo lo que nosotros realmente estamos viviendo aquí en esta tierra es en vista de ese día. Queremos rendir nuestra voluntad al Señor, hermano, para que podamos también en ese día serle agradables. Vamos a continuar con nuestro estudio en 1 de Corintios, en el capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 17. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bueno, así encontramos esta unión, que es la unión más perfecta que el hombre puede conocer. Y esto es a través de la redención, a través de la regeneración que obtenemos al nacer de nuevo. Desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, bueno, nosotros hemos sido regenerados. La palabra regenerar significa hacer nuevo. Como hemos dicho ya suficientemente, pero no, vamos a recordar siempre, Dios nos ve a través de Cristo. Dios nos ve en la nueva creación. Hoy somos un solo espíritu con Él. A través de la nueva creación. Hoy somos un solo espíritu con Él en la nueva creación. Pero note que aquí dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto no solamente, hermano, es porque estamos unidos a través de la misma vida, a través de su misma vida nosotros estamos unidos al Señor. Somos uno. Sino que es también a través de una unión profunda que vamos descubriendo a medida que vamos experimentando esta verdad. Hermano, esta es una verdad mucho más profunda de lo que nosotros entendemos. Esta es una unión más profunda cuando crecemos. Porque cuando el creyente crece, experimenta más esta verdad hasta alcanzar su plenitud. Empezamos realmente entendiendo que somos del Señor y que somos a través del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a leer en el verso 55. Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 55. Y dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y así es cuando nosotros aceptamos a Jesús. Él viene a nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. Y también nosotros estamos en Él. Note que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cristo está en nosotros, pero a su vez nosotros estamos en Cristo. Somos un espíritu en él. Y esta unión no se puede deshacer jamás. Esta es una unión eterna que ningún hombre, ni aun Satanás, puede deshacer. Y dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto vamos experimentando. Acá vemos una etapa un poco más adelante que se va manifestando en nuestra vida. Primeramente somos unidos a Él.
Y también Él viene a vivir en nuestra vida. Él viene a vivir en nosotros. Hasta que dice la palabra, dice, como el Padre me envió, yo vivo, dice, por el Padre. Él vivía en representación de su Padre aquí en la tierra. Él vivía para hacer la voluntad de su Padre. Y dice, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Esto tiene que ocurrir cuando ya le conocemos de una manera más profunda. El creyente ya no vive para sí. El creyente empieza a vivir para el Señor. Porque ya está unido. Y así como en lo natural dos personas que conviven, poco a poco llegan a ser una. Así poco a poco están realmente pegándose, amalgamándose y llegan a tener una sola voluntad. Y así vemos también qué sucede en el creyente. Dice en Filipenses capítulo 1, en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo. Note qué declaración. Aquí tenemos que llegar. Hasta que no seamos más nosotros. Ya no vivo yo. Cuando empezamos decimos, yo y el Señor. Yo y el Señor. Yo y el Señor. Y vamos, yo y el Señor. Luego decimos, el Señor y yo. Ya ponemos al Señor por delante. Pero el yo sigue existiendo. Hasta que llegamos a decir, y debemos llegar aquí, y vamos a llegar con la ayuda del Señor, decir como dice el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. Y esto es algo muy profundo porque nos muestra una sola voluntad. Ya no es Pablo, es Cristo. El que anda es Cristo, el que vive es Cristo, el que camina es Cristo. El cuerpo solamente, como hemos visto, llega a ser un vehículo que demuestra tal unión. Esta es una unión, hermano, que se manifiesta, volvemos a repetir, cuando aceptamos a Jesús. Pero no se ve, porque aún tenemos nuestra propia voluntad. Todavía hay cosas que no nos rendimos a Él. Pero a medida que vamos creciendo, vamos llegando a ser uno, hasta que realmente estamos de acuerdo con Él. Y Él llega a tomar el control total de nuestra vida. En Romanos capítulo 7 dice en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Así la gracia obra en el Espíritu, obra en la vida nueva. Y así el creyente, hermano, va andando con el Señor, va conociéndole y va haciendo que esa vida tome el primer lugar hasta llegar a ser totalmente un espíritu. Realmente los que van a experimentar esta verdad son los fieles. La esposa de Cristo será uno con el Señor. En Efesios capítulo 5, dice en el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un espíritu con el Señor. Y Pablo dice ahora, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Note que esta comunión
va siendo cada vez más profunda. Primeramente somos miembros de su cuerpo. Fuimos unidos a Él. Esto es a través del poder del Espíritu Santo, a través de la vida nueva. Y también somos unidos un poco más. Ahora dice, somos también parte o miembro de su carne, hasta llegar a ser también de sus huesos. Así el creyente va creciendo en esta unión. Y esto es algo muy precioso porque la palabra nunca nos dice que estamos unidos solamente a un hermano, sino que la unión principal es de Cristo con el creyente. Y esto es una unión espiritual. Es un contraste de la unión que hemos visto en el verso anterior. Habíamos visto, vamos a leer en el capítulo 6, en el verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Acá vemos otra unión que contrasta a esta unión que es espiritual. Aquí encontramos una unión carnal. El creyente se une, si anda carnalmente, a otro carnal. Y es una unión que por supuesto tendrá fin. Esa unión no es la unión que Dios hizo. Lo que Dios unió no se puede separar. Pero vemos que esta no es una verdadera unión, porque la verdadera unión es la que representa la unión de Cristo con su esposa. Especialmente las escrituras de Pablo todas apuntan a esa unión. Pero vemos que realmente el creyente, tanto naturalmente como espiritualmente, muchas veces se une a otra, ya sea un grupo, a una cabeza. Entonces ahí llega a ser un adúltero espiritual. Por eso vemos que dice el verso 18, huid de la fornicación. ¿Qué significa huir? Así como hizo José. Allí el hebreo que estaba en Egipto, es salir corriendo. Cuando allí la esposa de Potifar, le quiso seducir, José salió corriendo. Y así también esto es una enseñanza para nosotros, porque también la palabra nos habla de que existe en este tiempo la gran ramera. La gran ramera que está sentada sobre pueblos, muchedumbres y lenguas. Dice en Apocalipsis capítulo 17, en el verso 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así vemos cómo hay una iglesia falsa. Hay una iglesia falsa, hay una iglesia que la palabra aquí le describe bien. Ella es la que está siempre en todos los actos políticos, la que provoca guerras, la que está dirigiendo detrás, la que tiene mucha, realmente, participación en los hechos políticos del hombre. Y dice en Apocalipsis también capítulo 2, en el verso 20. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 20. Dice a la iglesia de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Aquí vemos a la misma iglesia, pero Dios le llama Jezabel. La palabra, el nombre Jezabel significa sinvergüenza, impura o impúdica. Así realmente es vista esta iglesia. Note que tiene un carácter de ramera. Y no te dice, tengo una poca cosa contra ti, dice el Señor, que toleras
a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así la iglesia hoy, hermano, está adoptando maneras que ocupan estos religiosos. Hay muchas enseñanzas que tienen su principio en la enseñanza de esta mujer, que se levanta como una profetisa, como una maestra, y provoca realmente idolatría, provoca influencia a la iglesia, a la verdadera iglesia, a cometer fornicación. Y esto es con sus formas. Así ellos hablan del ecumenismo y es una influencia mala para los obreros. Muchos quieren adoptar las formas, las maneras de esta iglesia. Y bueno, entonces traen doctrinas nuevas y así a lo último dicen ya somos todos iguales. Y así ellos toman como cabeza a un hombre que se sienta allí en el Vaticano y le llaman el papá de la iglesia. Y así la iglesia también quiere traer y decir nosotros somos central. Y hay un pastor presidente. Y bueno, y así ella está sentada como una profetisa, como una maestra. Y hace que entre los creyentes haga estratos y que saquen la mirada del Señor. Bueno, así los santos llegan a ser culpables de un adulterio espiritual. Porque esa no es una verdadera unión. Pero la iglesia se quiere unir. La iglesia se quiere unir con ellos. La iglesia quiere tener comunión y ellos quieren tener comunión. Y dicen, sí, vamos a cantar los mismos coros, vamos a alabar al mismo Dios. Pero dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 6, en el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Note que en su naturaleza la justicia es de Dios y la injusticia totalmente es del enemigo. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ambas no pueden permanecer en un mismo sitio. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Acá vemos, como hemos visto, la limpieza de la contaminación de espíritu. Así el creyente no puede andar ejerciendo esa mala doctrina. Parece algo que no es tan malo. No es tan malo, dice. Al final yo me acostumbré a esta manera, dice. Pero está mal, porque la palabra enseña que el centro es Cristo, que la cabeza es Cristo. Y que nosotros estamos unidos en un espíritu con el Señor. ¿Acaso vamos a unirnos a otra cabeza? Y especialmente, como hemos dicho, estas enseñanzas vienen de la influencia de la doctrina de esta ramera. De esta ramera, así le llama la palabra. Por eso la palabra dice salí, dice. No dice vaya y tenga comunión y abrácele como hermanos, tenga misericordia, vamos a mostrar la gracia, vamos a estar todos juntos. En una ocasión me habían llamado para orar por un lugar y me dice, bueno, y va a estar un cura y va a estar a usted y bueno, hay creyente, hay evangélico y hay católico, dice, y bueno, y no iba a andar, porque qué comunión
tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo nos vamos a parar siquiera al lado de un religioso? A no ser que le hablemos del Señor, a no ser que tenga su corazón que el Señor haya preparado. Pero ellos quieren mostrar que son igual a nosotros y quieren insertar sus enseñanzas. Y lo primero que ellos dicen cuando muchas veces hay hermanos que le dan el púlpito, lo primero que dicen, somos todos hermanos, dice. Y no es verdad. Ellos pueden ser creación de Dios, pero hermanos son aquellos que aceptaron y recibieron al Salvador, aquel que dio su vida en la cruz. Aquellos que han nacido de nuevo, bueno, Dios les ha dado potestad, le ha dado poder de ser llamados hijos de Dios. Y ellos quieren confundir, ellos no están dispuestos a dejar su error. Por eso la palabra nos enseña, no podemos tener comunión, ni tampoco adoptar sus maneras. Porque nosotros, hermanos, somos hijos de la luz y somos luz, y ellos son tinieblas. Vamos a volver a nuestro estudio en el verso 19. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Bueno, dice, habíamos leído el verso 18 primeramente, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y esto es lo que habíamos visto. Cada creyente individualmente es un templo, es un lugar sagrado. El cuerpo del creyente es sagrado, porque Dios ve al cuerpo de cada uno de nosotros como un santuario. Es un santuario, un lugar santo, un lugar de adoración, donde habita el Espíritu Santo, donde Dios ha puesto realmente muchos tesoros, como hemos visto. Ha puesto realmente la palabra de verdad, la luz del Evangelio, y ha puesto la vida de Cristo. Mire cuántas cosas hay dentro de nosotros. Está la vida de Cristo, está la luz del Evangelio, y también tenemos el Espíritu Santo. Y bueno, y así realmente, hermano, somos un lugar realmente apartado para Dios. Por eso el creyente, tanto en lo natural como en lo espiritual, tiene que mantenerse separado de toda fornicación. Hace muchos años atrás, un hermano predicaba y decía, aún los paganos, usted va y a veces la gente sale de vacaciones y visita lugares y ya están sus catedrales, y usted va a ver que sus templos están limpios. Tienen una meticulosidad para limpiar. Limpios. Hay mucho frío nomás ahí. Pero realmente están limpios. Y son realmente gente pagana. Siempre me recuerdo lo que decía este hermano. Hermano, ¿cuánto más nosotros que tenemos este cuerpo que Dios ha redimido, que Dios un día va a transformar, que hay promesa que Dios realmente le va a hacer incorruptible? ¿Cuánto más nosotros, el Hijo de Dios, mientras está ausente del Señor y realmente anda en este cuerpo natural, tiene que ver por este cuerpo que permanezca también limpio? Nuestro cuerpo limpio para el Señor, para glorificarle, para realmente rendirlo solamente a Él. Por eso necesitamos, hermano, aprender la palabra, porque la palabra nos purifica. Si vamos a actuar en santidad, si vamos a ser santificados, va a ser por la obra de la palabra y del Espíritu Santo. Hay cosas que el creyente no va a poder dejar si es que no se rinde al Señor, si es que no se alimenta, si es que no fortalece la nueva vida. Entonces allí nos presentamos a Dios. Nuestra parte, hermano, es cuando entendemos lo que somos
presentarnos limpios delante de Dios. Y realmente, hermano, Dios quiere utilizar la vida del creyente. Dios quiere utilizarle. Antes, como dijimos, éramos siervos del pecado. Y note que dice la palabra en el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, así vemos la razón fundamental por qué nos rendimos. Y aún por qué en este cuerpo procuramos. Y otra vez no vayamos a confundir. Esto no es un fruto de nuestro esfuerzo. No es una justicia propia. La verdadera rendición a Dios es a través de una nueva vida, a través de ese espíritu nuevo que Él ha puesto en nosotros, el cual fluye, empieza a fluir, como estábamos estudiando en el libro de Nehemías, para que pueda fluir, para que le venga a la puerta de las aguas y fluya el agua. Primeramente había que reparar la puerta del muladar, donde hay cosa que no sirve, donde hay basura, donde hay solamente olor a muerto. Bueno, hay que juzgar nuestra carne. Hermano, Dios nos quiere utilizar. Venga así como está el Señor. Venga así como está el Señor. Y dígale, Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser útil. Yo quiero crecer. Y el Señor va a empezar a trabajar en su vida para que realmente la vida de Cristo, para que el poder del Espíritu Santo pueda fluir en usted. Va a empezar a fluir, va a empezar a fluir de tal manera, porque si no muchas cosas impiden muchas veces en nuestra vida que el Señor, que la presencia, que la gloria del Señor se manifieste en libertad. Hermano, el pecado corta la comunión, no corta la relación con Dios, pero sí lo que hace es cortar la comunión profunda. Pero no vaya a pensar que solamente el pecado visible hace eso. El error tolerado también corta la verdadera comunión con Dios. Por eso vamos viendo que el apóstol Pablo siempre, todo lo que habla, tiene un doble sentido. Un sentido literal y un sentido espiritual. De que él habla y ya enseguida dice, sí, porque somos un cuerpo. O dice, somos un espíritu. Y va aplicando todo realmente al sentido espiritual. Bueno, vamos a empezar el capítulo 7. Bueno, para terminar, este verso 20, note que dice, porque habéis sido comprados por precio. Así realmente fue con la redención. La palabra redimir significa comprar. Comprar con la intención de liberar, de hacer libre. Y se usaba para los esclavos. El esclavo buscaba la redención, buscaba ser libre de esa esclavitud en la antigüedad. Pero solamente el Señor nos redimió y nos hizo suyos, nos dio esa libertad para presentarnos delante de Él. Y dice ahora, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En la Biblia original, ahí termina el verso, pero algún escriba agregó, así nuestras Biblias tienen muchas citas, muchas partes que están agregadas, y puso más énfasis nada más. Dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando el cuerpo se rinde, es señal de que el espíritu ha tomado el control. Lo primero que Dios pone en nosotros es el espíritu, nos resucita. El hombre natural para Dios está muerto, por eso no puede entrar en relación con Dios. Al aceptar a Cristo, judicialmente Él nos ha resucitado y nos ha hecho hijos de Dios. Entramos en una relación. Bueno, luego lo que se rinde es el alma. El espíritu toma control del asiento de nuestras emociones para luego tomar control del cuerpo.
Por eso cuando el creyente está rendido a Dios, lo último que se rinde es el cuerpo. Cuando el cuerpo se rinde es señal de que el creyente está andando espiritualmente. Por eso esta última frase podemos decir que fue interpolada, ya bueno, por los mismos escritos, porque una vez que el cuerpo se rinde, es porque todo lo demás ha tomado realmente control y dominio del alma y de así también luego del cuerpo. Bueno, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Bueno, lo primero que encontramos aquí, seguimos notando que esta carta es una carta que fue en respuesta de otra carta que los corintios le hicieron llegar a Pablo. Esta carta hemos visto al principio que se escribió en respuesta de muchas preguntas que los corintios tenían para preguntarle a su apóstol. Hay muchas preguntas. Y aquí vemos que hay algunas respuestas que el apóstol da con respecto al matrimonio. Y lo primero que dice en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y esto también, por supuesto, cuando habla de hombre, la Biblia también habla de la mujer. Esto es especialmente, Pablo lo dice así, para no tener una mayor responsabilidad más que buscar y agradar al Señor. Para que el creyente pueda dedicarse sin estorbo al Señor. Y esto volvemos a decir, no solamente está hablando del hombre, sino que habla también de la mujer. Tanto el hombre como la mujer, bueno, el apóstol Pablo dice, es bueno, dice, bueno le sería que no necesite la compañía de otra persona. Por eso esto nunca, hermano, y esto tenemos que aclarar, esto nunca debe ser tomado como una regla. Porque como vamos a ver, podemos leer en el verso 7, dice, quisieras más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo fue soltero. Pablo fue soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, Pedro fue casado. En cambio, nosotros no encontramos registro en la palabra que Pablo haya tenido mujer. Aunque se cree que fue miembro del Sanedrín en su momento. Y para ser miembro del Sanedrín, uno de los requisitos era que fuese casado. Pero la palabra no nos informa. Pero sí nos informa que él tenía el don de continencia, el don de contenerse. Así hay creyentes que tienen este don y se contienen. Tienen este don y se contienen. Había una hermana en Paraguay, una hermana misionera, que tenía ese don. Nunca se casó la hermana. Y así vemos realmente que ella dedicó su vida al Señor. Pero esto no fue una regla, no fue una orden. No es que para ser obrero de Dios no hay que casarse o no hay que tener realmente una persona. Realmente no es así. No es así. En 1 de Timoteo capítulo 4 dice en el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así es en este tiempo, cuando el apóstol Pablo dice en los últimos tiempos. Qué bien que calza para este tiempo que estamos viviendo esta frase. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia quemada, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así vemos que Dios ya vio esto. Esto vio antes.
Porque justamente la iglesia falsa promueve esto, promueve el celibato. Y así también esto desencadena otros pecados que ellos, bueno, practican en oculto. Pero vemos que esto el apóstol Pablo lo dice especialmente como un deseo, pero no como una orden. Dios nunca ordenó el celibato en la Escritura. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 7 en el verso 32. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, dice. Como un padre el apóstol está hablando. Porque dice, el soltero tiene cuidado de la cosa del Señor. Cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Note que esto era algo bueno, y sería algo muy bueno que el creyente pueda hacer así. Pero si no tiene el don de continencia, como vamos a estudiar en este capítulo, mejor es casarse. Dios nunca ordenó el celibato, ni a hombres ni a mujeres. Dios no ordena a los hombres o mujeres que quieran trabajar en la obra que se queden solos o que sea célibe. Pero Pablo aconseja estar solo para no tener aflicción de carne, como vamos a ver un poquito más profundo más adelante. Los corintios le habían preguntado a Pablo, porque note que los corintios eran niños, y como el niño es extremista, y los corintios siempre fueron de un extremo al otro, y así encontramos que es el niño. Porque ellos pensaban que el creyente podría ser más puro o santo si no tenía contacto siquiera con otro sexo. Ellos iban desde querer fornicar y participar de las fiestas por sus apetitos carnales y buscar de esa forma al Señor, a preguntarle si la persona se podía realmente casar. Porque quizás no casándose y no teniendo contacto con una mujer, el hombre, y con un hombre, la mujer, quizás podría ser más santa para Dios. Pero sabemos que la santidad, hermano, no es eso. La santidad es el fruto de la manifestación de una vida nueva en el creyente, y eso también se va manifestando, como hemos visto en el exterior. Ayer poníamos el ejemplo de la fachada. La fachada, hermano, muchos tienen una fachada religiosa. Pero cuando la fachada es producto realmente de lo que hay en el interior de la persona, bueno, hermano, realmente esa es la verdadera santidad. Y llega a ser también visible. Es la manifestación de la vida nueva en el creyente. Por eso encontramos realmente cómo es la manera. El apóstol Pablo mismo dice en 1 Corintios capítulo 9 en el verso 5. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Note que el apóstol Pablo no da lugar para la confusión. Muchos creyentes tienen ideas extrañas en cuanto al matrimonio, para que el Señor les revele. Hacen muchas cosas y muestran solamente una religiosidad. Nosotros tenemos que ver cómo dice la palabra. Como hemos leído, cada uno tiene un don. Y ese don le capacita para que en el estado que se encuentre, buscar y alcanzar lo mejor de Dios. No hace falta hacer cosas carnales para que otros vean y para destacarnos del resto, porque sería una justicia propia. Por eso vemos, dice en el verso 2 de este mismo capítulo,
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí vemos como otra vez aclara bien el apóstol. Y aquí vemos realmente la verdadera manera. Porque Pablo no es que está dando un permiso aquí. No es un permiso nomás. Dice la palabra, cada uno tenga su mujer y tenga su marido, dice. Porque el hombre está inclinado en su naturaleza a la fornicación. Sin embargo, sabemos que Dios permite y bendice el acto sexual en el ámbito del matrimonio, con el motivo de formar una familia en el Señor. Y así Dios ha dado realmente al hombre la capacidad de formar una familia. Y de esta forma evitar, como dice aquí el apóstol Pablo, la tentación. Y todo esto, como hemos visto, es tipo del casamiento del Señor con su esposa. Y es tipo también de la unión que el Señor tiene hacia la iglesia. En Hebreos capítulo 13 dice en el verso 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, aquí encontramos realmente como la palabra pone el matrimonio como un estado honroso. El matrimonio es un estado honroso. Y dice, y el lecho sin mancilla, o sea, no manchado. Es llegar virgen al lecho matrimonial, porque es un tipo de Cristo con la iglesia. Es un tipo y señala al casamiento de Cristo con su esposa. No todos los matrimonios son honrosos. No todos los matrimonios son de Dios. Pero cuando el matrimonio es de Dios, bueno, allí se manifiesta realmente esta virtud. Realmente la bendición de Dios está sobre ellos. Y Dios es glorificado. Y esto vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos estudiando este capítulo. Esto es realmente, podemos decir, el ideal. Porque está mostrando lo que Cristo es. Y está mostrando lo que se va a manifestar en la boda del Cordero. Una unión realmente con aquellos santos, como hemos visto que andan en el mayor grado de comunión con el Señor. Por eso debemos enseñar a los hermanos solteros y a los jóvenes cómo debe ser el comportamiento. No es que el creyente puede, hermano, vivir de una forma desordenada con una persona y con otra persona y con otra persona. Ni tampoco, hermano, va a quedar solo para ser más santo. Hoy el hombre desecha la manera de Dios. El hombre muchas veces usa el noviazgo como un periodo de prueba, pero en convivencia. Y cambia de pareja muchas veces. Por eso Dios mismo estableció el matrimonio. Que dos personas mantengan un vínculo estable. Y esto mismo va a hacer que la familia sea preservada. Esto es algo preservador de la familia. Y esto es, como dijimos, un contraste de la manera del mundo. Porque el mundo vive en relaciones irregulares. Y lo que manifiesta el mundo, hermano, es solamente la corrupción de la carne, la promiscuidad. ¿Qué significa ser promiscuo? Es una persona que cambia frecuentemente de pareja, buscando solo el placer sexual, ya sea con una o varias personas. Y esto, hermano, era común en el tiempo de los corintios y aún lo es, y más y más. Pero Dios mostró ya desde el principio cómo es la manera y cómo el creyente debe ser. El creyente debe buscar ajustarse a esta manera.
Porque la familia, hermano, debe ser realmente protegida. Y también Dios debe ser glorificado a través del matrimonio del creyente. En Génesis capítulo 2 dice en el verso 18, primeramente dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Bueno, si vemos que Dios vio la necesidad del hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios había creado en los animales varón y hembra. Sin embargo, Adán estaba solo. ¿Pero será que Dios no había pensado en hacerle una compañera? Dice, le haré una ayuda idónea. La palabra idónea dice, la palabra significa perfecta, una ayuda completa, justa, adecuada. Note que no es cualquier cosa. Y así realmente esto apunta también a la esposa de Cristo. Pero vamos a dejar aquí porque ha pasado el tiempo. Vamos a continuar con la ayuda del Señor. La próxima clase vamos a terminar escuchando una alabanza. Que el Señor le bendiga ricamente. La lucha no podrá el cristiano que quiere heredar espíritus de maldad, combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede ganar la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios. Infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria personal, paradigma será en la nueva creación. La palabra y la oración, invictas armas de Dios, las usan santos de hoy como lo hicieron ya vencedores de ayer. El que conoce la verdad ante un enemigo espiritual. Con la armadura de Dios, cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor, aplicando siempre la verdad. Según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar carnalmente, la verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer.
cargó sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel, y así su vida él entregó. Amó como ninguno amó Jesús, dejó en cada paso su eterno amor.